Hoy vamos a trabajar entonces con casos de toma de decisiones bajo condiciones de riesgo. Entonces vamos a trabajar un poco de probabilidad. Vamos a tener en cuenta, vamos a recordar un poquito unos conceptos de probabilidades que se utilizan o que son fundamento en este apartado, en esta parte pues, de la asignatura como tal. Entonces, el módulo del material este ya está montado en la plataforma. Nos dice pues que cuando hablamos de condiciones de riesgo, pues significa que hay implícito eh, elementos del azar, elementos que están regidos pues por la incertidumbre como tal, y pues la parte de la matemática que se encarga de tratar de modelar y de representarme ese azar, se llaman las probabilidades. Entonces, aquí por eso les digo que vamos a retomar, vamos a recordar un poco algunos de los conceptos probabilísticos que trabajamos cuando vimos probabilidades para aplicarlos a la solución de problemas utilizando pues esta estrategia bajo toma de decisiones bajo condiciones de riesgo. Entonces me dice aquí que en condiciones de riesgo los beneficios asociados con cada una de las alternativas de decisión están representados por medio de distribuciones de probabilidad. Entonces, lo que hacemos es de un grupo, de un intervalo de valores probabilísticos, pues tratar de encontrar el que mejor se ajuste, el que mejor represente la situación y a partir de él, pues entonces realizar los cálculos. Entonces, recuerden que un valor probabilístico, pues simplemente le estamos asignando un valor numérico a condiciones de azar. El hecho de que a mí me digan que tengo el 95% de ganarme la lotería, pues no implica que me la gane. Todavía hay un 5% de probabilidades de que no. Entonces, aquí aparecen ese tipo de casos, de situaciones donde eh, una de las variables a intervenir o varias variables están regidas pues, como tal por el azar. Entonces, lo que hacemos desde el punto de vista matemático es asignarle valores numéricos. ¿Qué tan probable o qué tan improbable es que suceda ese evento o ese fenómeno? Sin tener que ser garantía. Recuerden que lo único o los únicos valores que me garantizan la certeza son el 0 y el 1 en probabilidades. El 0 significa que nunca va a pasar y el 1 significa que siempre va a pasar y entonces ahí ya no hay nada ahí ya no hay nada de incertidumbre, ahí ya no hay nada de azar, porque ya estamos seguros de que algo va a pasar o de que algo no va a pasar. Entonces ahí deja de ser probabilístico y se convierte en una certeza. Entonces, a través de diferentes modelos de distribución de probabilidades que existen, vamos a tratar de ajustar esa incertidumbre para tomar decisiones. Entonces nos dicen que la decisión se basa en el criterio del valor esperado. Es una de las herramientas que se usa cuando trabajamos acá en distribuciones de probabilidad y en algunas ocasiones ese valor debe ser modificado. Ese valor esperado debe ser modificado teniendo en cuenta otras situaciones. Eso lo vemos en la segunda parte pues, de la clase del día de hoy. Entonces, iniciamos diciendo por acá que el riesgo implica cierto grado de incertidumbre, lo que les estaba diciendo. Entonces, hay algunos elementos o hay algunas cosas que dependen del azar. Está la incertidumbre presente. Y la habilidad para controlar plenamente los resultados o consecuencias de dichas decisiones. El proceso permite al que toma las decisiones evaluar estrategias alternativas antes de tomar la decisión. El proceso de decisión se describe a continuación. Tengan en cuenta que aquí vamos a generar, así como en el caso anterior, una serie de resultados numéricos. Esos números van a darle valor o peso a la decisión que vamos a tomar. Van a ser el soporte, van a ser la justificación de la decisión que se va a tomar. Entonces, al asignarle a las variables o a los elementos de incertidumbre o de azar unos números, pues esos números entran a jugar o intervienen dentro del proceso del cálculo de los resultados para poder, desde el punto de vista numérico, desde el punto de vista matemático, justificar una decisión. Listo, entonces, por acá me dicen que el proceso consiste en lo siguiente, pues el primero es tener el problema pues definido y todas sus alternativas confiables, o sea, las de certidumbre ya están consideradas. Los resultados posibles de cada alternativa que son evaluativos. El segundo criterio nos dice que los resultados son discutidos de acuerdo a su reembolso monetario, aquí dan un enfoque pues, desde el punto de vista administrativo, de acuerdo a las ganancias netas o activos con respecto al tiempo. Varios valores inciertos son cuantificados en términos de probabilidades. Entonces, aquí hasta el principio los dos primeros hacían parte de lo que ya hemos visto
Aquí ya aparece entonces la probabilidad como tal, entonces los valores que parecemos o que tenemos considerando inciertos, los representamos a través de la probabilidad. Y por último, me dicen que la calidad de la estrategia óptima, pues depende de la calidad con que se use. Entonces ya vamos a mirar esto en el ejemplo, pues como tal. Entonces, por acá no sabemos qué ocurrirá cuando tomamos determinadas decisiones, pero sí sabemos qué puede ocurrir y cuál es la probabilidad de ello. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Entonces, recuerden, aquí ya cuando aparece esta palabrita probabilidad, entonces estamos jugando con la incertidumbre. Puede que pase, puede que no pase, hay un mayor indicio o hay un índice numérico más alto de que suceda algo, de que no suceda, o caso contrario, de que no suceda, que suceda. Eso me lo marca ese número que me marca la probabilidad, sin que eso implique, como les dije ahora, que la decisión va pues, a funcionar tal cual como lo estamos marcando. Siempre que haya incertidumbre, pues puede que sí, pero puede que no. Porque buscamos los números que se tiendan más hacia arriba, hacia el 1, para tener una mayor probabilidad de que suceda. Bueno, aquí utilizamos una herramienta que se llama el árbol de decisión. Es muy parecida a uno de los métodos o técnicas de conteo que usamos en probabilidades, que se llama el diagrama de árbol. Aquí se llama el árbol de decisiones. Entonces tiene una estructura similar y su cálculo se realiza más o menos similar o de forma equivalente al diagrama de árbol que se trabajaba cuando veíamos probabilidades. Entonces, por acá nos dicen que este árbol de decisiones se basa en el criterio del valor esperado para los términos probabilísticos, ¿sí? Para las variables del azar. Me dicen que el criterio del valor esperado busca maximizar la utilidad o minimizar los costos. Entonces, como les digo, tienen un enfoque más administrativo, por eso me hablan de maximizar utilidades, minimizar costos, al igual pues que los otros ejercicios que veíamos en el bloque o en la unidad anterior. Los datos del problema asumen que la retribución o el costo asociado con cada alternativa de decisión son probabilísticos o aparece la probabilidad en el juego. Entonces me dicen por acá que el análisis que se hace mediante el árbol de decisiones se va a representar por medio de un ejemplo. Entonces vamos a mirar el planteamiento de una situación y vamos a utilizar entonces ese árbol, vamos a construir el árbol de decisiones y miramos cómo se calcula entonces la decisión más fiable o más confiable desde el punto de vista probabilístico. Entonces, el ejemplo me plantea la siguiente situación. Entonces me dice que se desea invertir $10,000 en el mercado de valores, adquiriendo acciones en una de dos compañías. Las compañías son A y B. Nos dicen que, ojo, que toda esta información es conocida, las acciones de la compañía A, aun cuando son riesgosas, podrían generar unos réditos o unas ganancias del 50% al próximo año. O sea, durante un año dejamos ese capital invertido ahí y podemos obtener unas ganancias del 50%. Si las condiciones del mercado no son favorables, entonces aquí nos marcan, pues, utilizan un término, un mercado a la baja, pues, o al alza, pues, usando términos financieros. Entonces, si las condiciones del mercado de valores no son favorables, o sea que vamos a la baja, las acciones pueden perder un 20% de su valor. Esto es en la compañía A. Entonces, si nos va bien, podemos obtener una ganancia, o si el mercado va a la alza, una ganancia del 50%, pero en el panorama contrario, cuando el mercado va a la baja, podemos obtener unas pérdidas del 20% del valor invertido. Luego me analizan el caso de la situación de la otra compañía. La compañía B nos proporciona una inversión más segura, para que no hay tanto riesgo. Y me garantiza una rentabilidad o una utilidad del 15% durante un año, si el mercado va al alza, y de un 5%, ojo, de utilidad, no de ganancia, no de pérdida, sino de ganancia, y un 5% si el mercado va a la baja. Entonces, pues inicialmente podríamos decir que la mejor opción es la segunda, ¿no? La compañía B. Sea como sea, voy a tener ganancias. Si está el mercado al alza, voy a tener ganancias del 15%. Y si el mercado está a la baja, voy a tener ganancias solo que menores del 5%. Pero en ambos casos voy a tener ganancias. Mientras que en la primera situación, en la compañía A, si el mercado está al alza, va a tener ganancias por el 50%, pero si el mercado va a la baja, tendré pérdidas del 20%. Entonces,
pues como les digo, inicialmente podríamos pensar que la mejor opción es la B. Vamos a hacer el análisis matemático a ver qué sucede, a ver qué nos pasa. Por acá nos dice que todas las publicaciones que se han consultado, siempre hay muchas, al final del año salen muchos pronósticos para el siguiente año, entonces pronostican que existe una probabilidad, que aquí ya aparece la aleatoriedad o el azar, una probabilidad del 60% de que el mercado vaya al alza y una probabilidad del 40% de que el mercado vaya a la baja. Entonces, la cuestión o la pregunta es cómo deberíamos de invertir o cómo se debería invertir el dinero. Recuerden que tengo que ponerlo en una de las dos compañías. Entonces, pues vamos a hacer el diagrama. Antes de eso podríamos organizar toda esa información. Recuerden que ahí tengo un problema en palabras, pues la idea es poderlo sintetizar para así saber si efectivamente lo comprendí o no. Entonces podemos utilizar diferentes herramientas. Una de ellas, pues las más usadas, la que más hemos utilizado en esta asignatura, pues son las tablitas. Entonces podemos sintetizar toda esa información que aparece allá escrita, allá en el postulado del ejercicio, en una tabla. Entonces por acá aparecen elementos como las acciones, bueno, las etiquetas, acciones en la compañía A, en la compañía B y la probabilidad de que ocurra. Tengo por aquí ya llegó Anderson, me imagino. Tengo por acá, entonces, si el mercado va al alza y si el mercado va a la baja. Estamos analizando los dos panoramas. Recuerden que el rendimiento, la rentabilidad va a ser a un año y que la inversión que se va a hacer es de $10,000. Entonces, me marca por acá que si el mercado va al alza, entonces en la compañía A voy a tener ganancias del 50%. El 50% de la inversión son 5,000, pues voy a tener ganancias de $5,000 en el caso de que el mercado vaya al alza en la compañía A. Si es en la compañía B y el mercado va al alza, las ganancias son del 15%. Como invertimos $10,000, entonces las ganancias que vamos a obtener al final del año van a ser de $1,500. Y existe, según los estudios o según los pronósticos, una probabilidad del 60%, o sea, el 0,6 de que el mercado vaya al alza. Recuerden, entonces aquí lo estoy manejando con porcentaje, aquí se está manejando con número decimal. Recuerden que son equivalentes, ¿listo? Para pasar de decimal a porcentaje multiplico por 100 y para pasar de porcentaje a decimal divido entre 100. Y listo. Por el otro caso, si el mercado va a la baja, entonces, ¿cuál es el panorama? En la primera compañía, en la empresa A, tendré pérdidas por el 20, del 20%. En este caso, el 20% de 10,000, pues van a ser los 2,000. Entonces vamos a tener menos 2,000 como indicador. Y en la segunda compañía, en la empresa B o en la compañía B, solamente tenemos ganancias. Ojo, tendremos ganancias del 5%. El 5% de 10,000, pues son 500. Y según el postulado, pues tenemos una probabilidad, o según los pronósticos, hay una probabilidad del 40% de que el mercado vaya a la baja en este año. Entonces, acá está la síntesis ya en una tabla con números de lo que dicen el problema en letras. Recuerden que en todos los problemas matemáticos, lo más importante o el paso más fundamental es este primero, poder entender todo el enunciado de una forma clara, de una forma que no tengamos pierde a equivocarnos. Porque si lo malinterpretamos desde aquí, entonces ya todo lo que haga de ahí para adelante va a generar problemas, vamos a tener inconvenientes. Entonces, como les decía, acá tenemos el arbolito, como les decía, es muy similar a el diagrama de árbol que usamos en probabilidades cuando estamos utilizando pues, las técnicas de conteo para determinar de cuántas formas puede suceder un evento, puede suceder un suceso. Entonces, o pues que acá en el gráfico utilizamos dos figuras, una que son los rectángulos, los cuadritos, y otras que son los circulitos. Estos rectangulitos o cuadritos me indican o me representan un punto de decisión. Acá debemos de tomar una decisión, esto significa este cuadro. Y las bolitas significan un punto de incertidumbre, un evento aleatorio, un evento del azar. Acá tengo un punto de incertidumbre. Entonces, esta es la decisión. El punto acá en el cuadro 1, tengo una decisión que tomar. Invertir en la empresa A o invertir en la empresa B. Esa es la decisión que tengo que tomar. Entonces, eso es lo que me están postulando allá, me están preguntando en dónde debo de invertir. Y tengo acá, entonces, un punto
o un círculo, un punto de aleatoriedad, de incertidumbre, porque resulta que el mercado al alza tiene una probabilidad del 60% y el mercado a la baja tiene una probabilidad del 40%. Más no sé qué va a pasar, si vamos a ir al alza o vamos a ir a la baja. Entonces, por eso es un punto de incertidumbre, por eso es un punto aleatorio, un evento aleatorio. Entonces, sea en la empresa A o sea en la empresa B, vamos a llegar a ese punto, donde no sabemos si el mercado va a ir al alza o va a ir a la baja. Si tuviéramos con certeza la seguridad de que el mercado este año iría al alza, entonces pues no tendríamos que hacer ningún cálculo. De una vez me voy por la compañía A, que me va a generar unos dividendos o una utilidad del 50%. ¿Quién me lo escribió por aquí? No, nadie. ¿Quién entró? Ya entraron todos. Ya entró otra parte, así listo. Continuamos entonces. Entonces, si estuviéramos completamente seguros de que vamos al alza, pues entonces no tendría que tomar la decisión, no sería muy difícil. Simplemente miro las dos opciones y obviamente la de la empresa A me va a dar mayores réditos o mayores utilidades que la de la empresa B. Pero como está la incertidumbre, entonces no sabemos si vamos a tener alza o vamos a tener baja. Entonces, en ambas situaciones, tanto en la A como en la B, planteamos la situación, planteamos ese panorama. Entonces, si invierto en la compañía A, hay una probabilidad del 60% de que el mercado vaya al alza y las utilidades en ese caso serán del 50%. En el caso de que haya invertido en la empresa A y el mercado se vaya a la baja, hay unas probabilidades del 40%, obtendremos una pérdida de menos $2.000, perderemos $2.000. En el panorama de la compañía B, entonces lo mismo que estaba en la tabla, si invierto en la B y el mercado se va al alza, hay una probabilidad del 60%, tendremos una utilidad de el 1.500, o sea, el 15%. Y si el mercado se va a la baja, entonces tendremos una utilidad de todas formas y hay un 40% de probabilidad de que se vaya a la baja, tendremos una utilidad de $500. ¿Listo? Para una inversión de $10.000 a un año. Entonces recuerden, estamos jugando con los riesgos. Entonces estamos tomando decisiones frente al riesgo. Acá hay un riesgo. Estas probabilidades me generan o me producen un riesgo. ¿Listo? Entonces, acá nos dicen que, pues en este diagrama los cuadros representan un punto de decisión, lo que les decía, y los círculos me representan un evento aleatorio, una pieza aleatoria. Entonces, por lo tanto, las dos ramas que emanan del punto de decisión pues representan las dos alternativas, si invierto en las acciones de la compañía A o si invierto en las acciones de la compañía B. Y los otros que aparecen allá en círculos son eventos aleatorios que me marcan o que me determinan el evento en que el mercado se vaya al alza o que el mercado se vaya a la baja. Al final, pues tenemos las retribuciones, sus respectivas retribuciones, marcando pues sus respectivos probabilidades. Entonces, analicemos el panorama por los dos lados, por las dos ramas. Entonces, por la rama número A, pues en este caso la acción de la compañía A, entonces tengo una probabilidad del 60% para obtener unos réditos o unas utilidades o unas ganancias de $5.000. Y tengo una probabilidad del 40% para obtener una pérdida de $2.000. Entonces, pues simplemente hacemos la suma, multiplicamos 5.000 por el 60%, o sea, por punto 6, y multiplicamos 2.000 por el 40% por punto 4, pues recuerden que estas son pérdidas, entonces tengo que tener en cuenta ese menos, y al final de la operación, pues entonces vamos a tener que, nos va a dar, aquí nos da 3.000, 5 por 6 me da 30, me da 3.000, y aquí me da 800, 2 por 4, 8, me da 800. Entonces, 3.000 menos 800 me da 2.200. Esta es la utilidad esperada, teniendo en cuenta los eventos de probabilidad y jugando con los riesgos que tengo en la primera empresa, en la primera compañía. Por el otro lado, por la compañía B, entonces tenemos unas utilidades del 15% con unas probabilidades del 60%, entonces 1.500 por punto 6, por el 60%, y también tengo probabilidad de ganancia de un 40% cuando nos vamos a la baja y la ganancia va a ser de 500. Entonces, al hacer o resolver las operaciones matemáticas, entonces nos da que por la compañía o por la empresa B obtendremos
una utilidad de $1.100 y en la compañía A $2.200. Ojo, estos son valores esperados desde el punto de vista probabilístico. Entonces, hacemos el ejercicio matemático, que simplemente es un producto y una suma, y se acabó el problema, y luego entramos a comparar. Entonces, lo que les decía, inicialmente podríamos pensar que la mejor opción o la opción más viable es la B. Pues esa es la de menor riesgo, pero también es la que menor ganancia me ofrece o menor ganancia me produce. La, después de dar el ejercicio, la respuesta matemática de acá, la justificación de por qué invertir tus $10.000 en la empresa o en las acciones de la empresa A, pues es este valor. Mire que duplica la retribución. Y estamos considerando tanto ir al alza como ir a la baja. Estamos considerando los dos. Entonces, pues aquí simplemente la respuesta va a ser que se debe elegir la acción A o la empresa, las acciones de la empresa A, porque producen un rendimiento esperado más alto. Aquí estoy considerando los dos escenarios, yendo al alza y yendo a la baja. Entonces, simplemente me regreso acá al árbol y simplemente es mirar o analizar eso. Entonces, cojo la probabilidad de que en la acción al mercado se vaya al alza, que es del 60%, y lo multiplico por la utilidad que me está mencionando el ejercicio. En este caso es del 50%. Más la probabilidad de que el mercado se vaya a la baja, multiplicado por la utilidad que me va a generar ese fenómeno en la empresa A. En este caso me va a producir una pérdida de menos $2.000, y hago lo mismo por el otro lado, por la otra rama de decisión. Y después comparo los dos resultados. Y después comparo los dos. Entonces aquí simplemente es multiplicar 0.6 por 5.000, 0.4 por menos 2.000, y aquí 0.6 por 1.500 y 0.4 por 500. Los dos resultados acá se suman y los dos resultados de acá se suman y se entran a comparar para tomar la decisión. Y entonces así funciona el árbol de decisiones, así funciona este señor. Como decíamos al principio, pues se pueden generar algunas variantes. Entonces, ¿qué pasa si en el escenario aparece otro valor de algún trabajo de investigación o de otra fuente o de otro recurso donde me digan, bueno, vamos a invertir, pero tengamos o consideremos esta situación? Entonces aparece la variante. Vamos a seguir trabajando con el mismo ejemplo. Vamos a trabajar una variante donde vamos a trabajar con otro concepto de probabilidad que también ya vimos, que es la probabilidad a posteriori y la probabilidad condicional, cuando un evento, o la probabilidad de que un evento suceda dado que ya pasó otro. Entonces vamos a ampliar un poquito el panorama en este escenario y miramos entonces de qué forma se podría modificar este criterio de toma de decisión. Entonces, miremos entonces inicialmente las probabilidades utilizadas en el criterio del valor esperado se suelen calcular o obtener a partir de datos históricos. En el ejemplo, pues, esas predicciones que hacen los diferentes estamentos financieros de que este año el mercado va al alza o va a la baja, pues lo hacen a partir de datos históricos. Realmente ellos toman datos históricos, miran el comportamiento de la economía y entonces a partir de eso es que sacan esas probabilidades. Pero en algunos casos la precisión de estas estimaciones puede mejorarse. Eso es lo que se trata acá en este apartado, complementándolo por medio de una experimentación adicional. Entonces, vamos a tener o vamos a considerar otra variable en el escenario que me permita introducir esto. Y cuando nos sometemos o cuando nos remitimos a este tipo de experiencia probabilística, entonces hacemos mención o llamamos a eso probabilidades a posteriori, o simplemente lo consideramos como el teorema de Bayes, la probabilidad de Bayes, en honor al apellido del personaje que lo planteó. Entonces, cuando utilizo no solamente datos históricos a ese tipo de ejercicio, a ese tipo de cálculo probabilístico, que les llama probabilidad a priori, o sea, antes de. Pero cuando utilizo, aparte de esos datos históricos, algunos datos que haya podido recolectar de la experimentación, entonces ya se va a llamar o se va a considerar o se va a clasificar como probabilidad a posteriori. Entonces miremos el ejemplo, el mismo, solo que aquí vamos a entrar a meterle un parámetro, un criterio adicional. Entonces me dicen que el ejemplo, este ejemplo, vamos a modificar el ejemplo anterior
con lo siguiente. Recordemos que allá las probabilidades de ir al alza eran del 60 y de ir a la baja eran del 40. Es lo que marcan acá. De acuerdo a lo que decían las publicaciones financieras, o sea, las predicciones que estaban haciendo a partir de datos históricos. Esa proyección sale de ahí. Entonces aquí nos colocaron en el escenario una suposición. Supongamos que en lugar de depender únicamente de esos datos, usted decidió darle otro enfoque a su investigación, un poco más personal, más acá. Y le preguntó, le consultó a un amigo que se desempeña bien en el mercado de valores. Digamos que tenemos un amigo que está metido allá en el mundo de la bolsa. Entonces le pedimos el consejo, la asesoría a ese amigo. Y entonces el amigo, a partir de su experimentación, de sus datos allá metido en el campo de batalla de la bolsa, nos plantea lo siguiente. Nos hace una recomendación, nos dice, vamos a invertir a favor o en contra. Entonces nos dice, invierta o no invierta. En la siguiente manera, a ver si vale la pena o no vale la pena. Entonces nos dice, con un mercado al alza, hay un 99, o un 90, perdón, no 99, un 90% de probabilidades para que la recomendación sea favorable, sea a favor. Y esta se reduce al 50% cuando el mercado va a la baja. Entonces, me dice que si el mercado va al alza, entonces trabaje con 90% de probabilidades a favor y el restante en contra, o sea, el 10% restante. Y si el mercado va a la baja, trabaje con un 50% de probabilidades a favor y el otro 50% restante en contra. O sí, en contra es el criterio, a favor y en contra. Entonces, tengan en cuenta que siempre la suma me tiene que dar el 100% o el 1, ¿listo? Entonces aquí me lo tratan de representar o especificar simbólicamente. Ah, bueno, entonces la pregunta viene, ¿cómo afecta la información adicional esta que nos acaba de dar nuestro amigo que trabaja en la bolsa en la toma de la decisión? Arriba ya la teníamos clara, la teníamos que inclinar por la compañía o por la empresa A, pero aquí ya la cosa cambió, nos incluyeron otra variable ya desde la experimentación, ya no desde los datos históricos, sino del comportamiento que está teniendo en este momento el mercado. Entonces, nos regalan esa información adicional. Entonces, ¿cómo varía esa decisión? Aquí nos dice que el amigo pues nos va a proporcionar información condicionada, lo que les decía, probabilidad condicionada de recomendaciones a favor o en contra, dependiendo de si el mercado va al alza o va a la baja. Entonces aquí se utiliza una simbología para poder trabajarlo simbólicamente matemática. Nos dicen que vamos a identificar a favor como V1, en contra como V2. Y cuando hablamos de mercado al alza, hablamos de M1 y cuando hablamos de mercado a la baja, hablamos de M2. Entonces, aquí se va a dar la probabilidad condicional. Entonces, del enunciado o la información que me aporta mi amigo de la bolsa, voy a obtener la siguiente fórmula. Entonces, la probabilidad de tener un voto a favor, dado que el mercado se fue al alza, es del 90%, o sea, del 0,9. Y un voto en contra, cuando el mercado se va al alza, es del 10% o del 0,1. Eso es lo que dice arriba el enunciado. Profe, Dígame, Hernán. esa probabilidad es cuando usted dice que a favor o en contra, una es para como para el punto A y otra para el punto B, porque Se usted dice que analizan, está a favor o en sí, contra. ¿A pero se favor o en contra analiza de qué, profe? de que invierta o de que no invierta, si es viable o no es viable. Pero invertir en cada uno. Sí, tanto en la empresa A como en la empresa B, entonces por eso me marcan los dos panoramas. Por eso aquí se hace la distinción. Bueno, aquí todavía no hemos visto el diagrama, perdón, en el diagrama del árbol se utiliza la distinción por un lado y por el otro. Aquí simplemente es, si el mercado, el enunciado me dice, si el mercado está al alza, ¿sabe que eso ya pasó? M1 es mercado al alza, entonces dado que ya se dio, por eso es probabilidad condicional, si el mercado está al alza, entonces existe un 90% de probabilidades de que mi amigo me recomiende invertir. Y existe un 10% de probabilidades de que me recomiende no invertir, o sea que no estamos a favor, sabiendo que el Pero, mercado está al alza. pero ahí estamos considerando el resultado del punto anterior. O sea, él me está Ya, dando sí, un ya lo punto a vamos a favor. meter. No, aquí simplemente es otra variable más que interviene en el ejercicio, otra que interviene en el juego. Pero ahora involucramos los valores que teníamos del ejercicio pasado. Ojo, este es el criterio que me dio mi amigo. Lo voy a relacionar con lo que ya teníamos arriba, ¿listo? Entonces,
Inicialmente lo estoy planteando simbólicamente para poderlo involucrar o meter allá pues en el árbol. En el segundo renglón encontramos, dado que el mercado se fue a la baja, eso significa este M2. Recuerden que en la probabilidad condicional, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que pase esto, dado que esto ya pasó? Entonces aquí ya pasó M2. M2 es que el mercado se fue a la baja. Él me dice que si el mercado está a la baja, hay un 50% de probabilidades de que me dé el voto a favor, o sea, que invierta. Y hay un 50% o el restante, porque el ejercicio no lo dice, de un voto en contra es del 50%, o sea, que no invierta. Entonces, estoy analizando los dos escenarios cuando considerando si el mercado va al alza o si el mercado va a la baja. Entonces, esto simplemente es la información que me regaló mi amigo. Entonces, esa traducción que está haciendo ahí es este pedacito que coloca acá el ejemplo. Entonces, el amigo cuantifica una recomendación de invertir a favor o en contra de la siguiente manera. Entonces, si el mercado está al alza, hay un 90% de probabilidades de que la recomendación sea de que invierta a favor. Y no me dice si no me dice en contra, pues el restante, lo que le queda faltando a esto para llegar a 100 es en contra, porque esto es a favor. Y me dice que si el mercado va a la baja, hay un 50% de probabilidades de que me dé el voto a favor. O sea que lo que le falta a esto para llegar a 100 es la probabilidad del mercado a la baja que me va a dar. Entonces, eso es simplemente está representado acá en una probabilidad condicional. La probabilidad de que me dé su voto a favor, dado que el mercado está al alza, es del 90%. La probabilidad de que me dé su voto en contra, dado que el mercado está al alza, es del 10%. Acá es la probabilidad de que me dé el voto a favor, dado que el mercado está a la baja, es del 50%. Y la probabilidad de que me dé un voto en contra, dado que el mercado está a la baja, es del 50%. Entonces, vamos a ver de qué forma podemos involucrar esto dentro del ejercicio anterior, porque esta es una nueva variable que tenemos que tener presente en la toma de la decisión. Recuerden que el panorama inicial es el mismo, tengo $10,000 a invertir tengo dos opciones de inversión, una empresa A y una empresa B. La empresa A me da un 50% de utilidades si es al alza, o una pérdida del 20% si estamos en el mercado a la baja, y la empresa B me da un 15% de utilidades si el mercado está al alza y un 5% de utilidades si el mercado está a la baja. Entonces aquí se generan o se producen dos preguntas. Entonces, si la recomendación del amigo es a favor, entonces ¿en cuál de las dos debo de invertir? ¿En la A o en la B? O si la recomendación de mi amigo es en contra, ¿en cuál de las dos debo de invertir? ¿En la A o en la B? Se producen esas dos preguntas. Entonces, ¿cómo se transforma o cómo se modifica el árbol de decisión que teníamos inicialmente? Entonces, ahora vamos a partir de la recomendación que me va a hacer mi amigo. Voy a reducir aquí un poquitico para que lo puedan ver completo. Listo, entonces tengo el árbol. La última parte, bueno, este bloque de acá es similar al que teníamos arriba, solo que acá al principio, entonces vamos a vincular o vamos a agregar ese factor condicional que va a ser el criterio de nuestro amigo, el que nos dio la recomendación. Entonces, él nos dice que por acá vamos a tener a favor, recuerden que es un 90%, y en contra, bueno, dependiendo de si vamos al alza o a la baja, no lo considero acá. Entonces, las dos decisiones. ¿Qué me va a decir mi amigo? ¿Me va a dar el voto a favor, el visto bueno a favor o el visto bueno, el visto en contra? No me va a dar luz verde, pues por acá me da luz verde, por acá no me la da luz roja. Entonces, llego al escenario donde tengo que decidir. Si él me da luz verde, llego aquí a decidir dónde invierto, en la empresa A o en la empresa B, considerando que esto me lo dio con un Profe, 90%. Dígame, Hernán. o sea que el voto del amigo es para decirle a usted invierta o no invierta, más no para decirle en cuál invertir. Exacto, es una variable más que interviene en el juego del cálculo numérico en cuál de las dos debo invertir. Entonces, es simplemente un concepto adicional también que rige de las probabilidades, ya de una probabilidad experimental, para tomar esa decisión. Pero él no me está Profe, no acabo de diciendo, tiempo. él no me está diciendo con certeza invierta en esta o